Para poder llegar al Bitcoin es importante tener claro esto, tener las dos vertientes, que una de ellas no es tan popular, la primera que sí es muy popular, que es la del trueque. De esta perspectiva, primero sería como tener los objetos, luego el intercambio y luego las monedas. O sea, es a partir de tener objetos de valor, luego el intercambio, luego algo que sustituya ese valor con el que se están haciendo los intercambios. Creo que me quedó ya muy claro hacia dónde vas. Entonces, entender que esto ha sido la forma tradicional en la que se entiende el origen, ¿no? Está muy bien cómo lo has puesto. Sí, finalmente todos nos explican que esto fue, o que el trueque se dio por la necesidad de tener esa coincidencia de si yo tengo 1 kilo de jitomate y quiero intercambiarlo por una gallina y la otra persona que tiene las gallinas no quiere el jitomate, pues necesitamos algo en común que nos permita hacer ese intercambio y que después esa persona que no quiere jitomates pueda intercambiar esa cosa en común por algo que sí desea. Al mismo tiempo que si yo tengo jitomates o estoy sembrando jitomate y es mucho más de lo que yo puedo consumir, necesito intercambiarlo por algo que me ayude a conservar el valor de esos jitomates antes de que se echen a perder. Entonces, el usar, por ejemplo, jitomates en ese escenario como medio de intercambio sería poco benéfico porque no permitiría que se conservara el valor en el tiempo. Pero bueno, esa es la versión que todos conocemos. Si nos vamos a la siguiente, que es la versión del crédito, y esta versión me parece bien interesante, me gusta mucho porque la podemos ver actualmente en los niños, o sea, es algo muy natural. O es común encontrar en las escuelas que intercambien, en mis tiempos eran tazos o tarjetas o este tipo de cosas, pero lo que realmente hacen todos y resulta de forma muy natural es de hoy te hago el paro a ti y mañana tú me haces el paro o me debes un favor, ¿no? Eso es muy común verlo entre los niños y es algo natural en el ser humano. Entonces, el dinero se convirtió en una forma de poder o como un recordatorio de, oye, yo te hice el paro, yo te hice un favor para que luego después te lo pueda cobrar. Entonces, híjole, hoy no casé nada, mi familia tiene hambre, que porfa, haz paro, luego cuando yo case te voy a devolver el favor o cuando tú necesites alguna otra cosa, ya sabes que cuentas conmigo. Entonces, en esta versión, en vez de que sea el objeto primero, es el compromiso y el honor de poder cumplir esa promesa en el futuro. Que al final esto, en términos ya más duros, pues, se le llama crédito, ¿no? No, sí me parece muy bien cómo lo expones, porque al final de cuentas eso implicó el desarrollo de la confianza y de la colaboración de las personas y de los humanos como seres sociales y de la capacidad de adaptación, de salir adelante frente a eventualidades y circunstancias que siguen sucediendo. Me parece muy interesante cómo se define y cómo lo explican. Porque creo que tiene todo el sentido, ¿eh? Si bien es natural, de hecho aquí defines que la cualidad más presente en los niños es la de yo te estoy haciendo un favor o te hago un favor de manera natural o entendida así para que en el futuro si yo necesito se sobreentienda que tenemos una especie como de deuda. Es increíble cómo la definen. Sí, está interesante el estudio este. Y finalmente, bueno, los niños también tienen como más facilidad, pues de pedir el favor, ¿no? O sea, de que su Es lo que mecanismo. Es lo que también me hiciste pensar, porque también se enseña malamente o indebidamente, bueno, no sé, pero cuando crecemos ya todos los negocios siempre indican, oiga, yo soy su amigo, pero no le fío. Entonces es como que... Precisamente para regular estos favores, porque creo que en la siguiente, el concepto psicológico como asimetría de la gratitud y el favor. En este concepto psicológico resulta que conforme va pasando el tiempo, el que hizo el favor tiende a verlo cada vez más valioso y en contra el que recibe el favor, conforme va pasando el tiempo y no lo paga, tiende a minimizar el valor de
de ese favor que se hizo. Entonces, esta asimetría o este efecto natural o psicológico que tenemos obliga a que hayamos buscado algún símbolo que representara y que tuviera un valor definido, que se mantuviera en el tiempo para poder estar a gusto las dos partes de, ok, te voy a hacer en favor o te voy a hacer paro, pero luego cuando me lo pagues, que los dos recordemos el valor que estábamos intercambiando con ese favor y que no se preste a discusiones. Y eso es lo que provocó que hubiera estas personas o estos terceros que gestionaran el valor de esos intercambios y que se representaran con algún tipo de moneda. No, y por esa misma idea, incluso esa imagen que pusiste me da tanta gracia, güey. Está tan chida. Es como de que no, pues a mí no me molestes, ve con él. Sí, claro, ese de por favor me paro ya no se necesitaba, se empezó a dejar de ser necesario porque en una sociedad que se empezó a basar en honor. En el respetar la palabra. Sí, claro, por ejemplo, claro, o sea, sí, de hecho eso se me hace increíble, pues, o sea, por eso yo no me dio esa imagen que tienes lo explica muy bien, ¿eh? Bueno, y aparte allá abajo puse lo de también que fueran intercambiables. Por ejemplo, que Pedro le hace un favor a Juan y luego Juan ahí tiene esa deuda o eso, ya sé que Pedro me debe una, pero luego Juan quiere que le haga un favor a Andrea. Entonces, esa posibilidad de, pues bueno, hacemos nosotros el deal entre Juan y Andrea y luego el favor que me debe Pedro, te lo paso para que te lo deba a ti, Andrea. Es un rollo, porque si no tienes un garante o no tienes una forma de recordar eso, la otra parte empieza a creer que incluso no fue un favor, sino se siente como... Sí, si pasa el suficiente tiempo con este mismo rollo de la simetría de la gratitud y el favor, incluso al que recibió el favor después se le olvida y dice, no hombre, yo que te voy a andar debiendo nada. Sí, porque te digo que estás hablándolo de incluso no sé por qué pusiste esa imagen, pero no, te pasaste de lanza, o sea, en cuanto la vi dije, ya sé por dónde vas, y es algo de lo que anteriormente mencioné, ¿no? Mencioné que siempre te explican o te tratan de enseñar que tuvo que haber un mecanismo de garantizar, pero siempre te lo ponen muy bélico. Te ponen a una persona o un jefe de clan que tiene un grupo de gente con el poder coercitivo de ejercer violencia de forma legal para respaldar el que se pague. O sea, sí. Que muchas veces se confunde, ¿eh? O sea, y que, por ejemplo, ahí, hijo, la discusión se puede profundizar un chorro. A ver, en esa revoltura de lo que tú estás mencionando, que es como, ahí estaríamos entrando al terreno del sistema de justicia o judicial. Es correcto. Y acá estamos meramente en la parte del sistema económico. Y es ahí en donde se pone bien acalorada la discusión siempre entre bandos de izquierda, derecha y todas esas cosas, porque precisamente se hace una revoltura y al final, si estaban empezando a hablar de economía, le echan las culpas a un sector o a otro, combinándolo con cosas que le corresponden más a la justicia que a la parte económica, ¿no? Wow. No, pues ahora es que también te llegan, bueno, no sé si, yo creo que eso va a venir más adelante en tu diapositiva, pero en general también, incluso el hecho de que los billetes recuerden, en este caso con el rostro de los héroes considerados patrios o los padres de la nación, hacen una referencia también histórica a lo mismo, o sea, de que hubo gente que nos precedió, que dio un orden social y que gracias a ellos también hay una garantía de sustento de que sí se puede, vaya, o sea, por ahí mismo va. Y qué interesante que es lo que acabas de decir, identificar claramente que esto es una precisión que se debe hacer
porque incluso hasta pensé algo. Ahora sí que a lo mejor hay personas, bueno, como chiste, ¿no? Que en algún momento, a lo mejor de la antigüedad, alguien dijo, ¿no? Pues bueno, si Juanito y Andrea y Pedrito andan con esos rollos y Pedrito no tiene con qué pagar, pues hay que hacer lo que pague con trabajo. O si no puede pagar por decir, con corcholatas o con tazos o con lo que sea, entonces que se venga acá que limpie el piso o no sé, o sea, a veces, o sea, sí me dio mucha risa eso porque al final de cuentas, sí, no sé, o sea, es como hasta, no sé, ¿no? Que saque el Corpomatic, Andrea, ¿no? De alguna manera se tiene que poner de pareja la cosa. Exactamente. Pero precisamente también por eso es importante que haya justicia, ¿no? Pero vamos, esa es otra área que puta, pues también es otro campo de estudio inmenso que, que ni ahorita no, o sea, ahorita si lo incluimos, pues se nos va la vida, ¿no? No, está bien Aquí interesante. lo importante es lo que estás diciendo y lo que acabas de mencionar es que precisamente ya te estás adelantando a que la moneda actual o el dinero fiat actual realmente es como más complicado explicarlo con el antecedente del trueque, sino que realmente nos hemos cada vez orillado más a este sistema de favores que, dicho de otra forma, crédito, porque precisamente el argumento con el que ahora desacreditan una o acreditan más a otra moneda es precisamente porque el respaldo es que está en crédito, es porque son deudas gubernamentales que respaldan, etcétera. Entonces, finalmente, si no explicas el dinero desde el sistema de favores, cuesta mucho trabajo validar esta moneda actual sobre la que tenemos en prácticamente todo el mundo de dinero fiat. Está basado en esto, ¿no? Sí, entonces básicamente nada más para puntualizar es que es lo que estaba platicando, lo que estaba tratando de acordarme en las tres palabras, ¿no? Está basado en honor, confianza y en la obligación mutua para poder hacer estos créditos que iniciaron como favor, si tú quieres. Me gusta usar la palabra favor porque creo que es más esclarecedor o estamos como más interiorizados con ese rollo que a usar crédito, porque crédito aunque es lo mismo, tendemos a deshumanizarlo o a despersonalizarlo y asignárselo a unos entes que pareciera que no son humanos, que son los bancos o instituciones que te dan ese crédito, pero realmente hay personas detrás, ¿no? Y al final el mecanismo es el mismo. Entonces, por eso me gusta interpretarlo con este rollo de favor. Claro, Finalmente, claro. si no hay honor, es decir, no vas a honrar tu palabra, no vas a honrar tus deudas, no funciona. Si no tienes confianza en que el otro te va a devolver el favor o el crédito o el préstamo, pues tampoco se va a dar y entonces esa obligación mutua para después poderse convertir en unidades monetarias necesita poder esa obligación ser transferible. Eso da pie, sería bien interesante checar cómo aplicaría en cuanto qué habría pasado en la antigüedad. Híjole, pero si es entrar en otro rollo, porque si la persona le debía y la deuda quedó pendiente y esa persona fallece, ¿qué pasa con el hijo, la esposa o en este caso alguna persona allegada, donde En ya también... muchas, Ajá. en muchas culturas, creo que en la mayoría, se hereda la deuda. O No sea, sí, manches, qué mala onda. O sea, qué gacho, pues, la verdad. sí. Como precisamente muchas culturas, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la japonesa, no se diga, están basadas y realmente las sociedades funcionales han podido prevalecer o crecer gracias al poder honrar su palabra, o sea, que sus palabras valgan, y dentro de esa palabra, pues el honor también a honrar sus deudas. Hasta hay una frase ahí de ranchera de que las deudas de juego son deudas de honor, ¿no? tanto en el juego, las apuestas, los favores,
y todo este sistema de préstamos y créditos están basados en el honor, y esa capacidad de crédito hace que la gente pueda empezar a trabajar y a tener las posibilidades de superarse con la ayuda de los demás. Sí, exactamente. Sí, porque como tú dices, o sea, ¿por qué hay una... A ver, porque esta pregunta es, ¿por qué hay una necesidad del otro? Porque la superación no puede ocurrir como proceso, unísono. O sea, siempre tiene que tener en consideración al otro. Por eso, o sea, es interesante que tú me has clarificado desde cierta forma en el inicio este tipo de explicación. Sí, 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 todo eso tiene que ver con la evolución de una sociedad, una civilización, y precisamente por la importancia de honrar esas deudas. En la mayoría estas deudas se hacían heredables. Entonces, si tu papá se moría debiéndole No algo, manches, qué mala. es tu honor respetar, honrar a tu padre y honrar sus deudas. Esa era una de las... eh, y era precisamente eso, el heredero de esa deuda se sentía honrado de pagarla, y era una satisfacción pagarla más que un pesar, como lo estás viendo, porque la posibilidad de honrar el nombre de su padre era muy valioso y que generaba respeto para después poder también ser tú acreedor a otras deudas, porque acordémonos que, que en las civilizaciones entre más antiguas sean, menos mecanismos judiciales o de justicia existía. Entonces, la reputación y el valor de tu palabra era muy importante. Sí, sí, completamente. Yo creo que esa diapositiva me ha quedado clara y el sistema. Ahora, desafortunadamente parece que el sistema del honor, de la confianza y de las obligaciones mutuas, al menos en el tejido social, parece estar en algún punto en crisis, pero Sí, o sea, por esa razón, pues es interesante recurrir y recordar cuál es el real significado de esto, ¿no? sí. Y que esto ha dado pie a que vivamos tan bien como vivimos, o sea, también esa percepción que creo que tiene que ver justamente con esta de atrás de la simetría de la gratitud y el favor, porque eh, tendemos a pensar que cada vez estamos peor cuando, si lo ves objetivamente, vivimos, cualquier persona en la actualidad tiene una mejor calidad de vida que cualquier rey hace 100 años o hace 150 años. Sí, es cierto. Esa es una discusión en la que se necesita hablar más con el entendimiento, porque es increíble, pero es cierto. O sea, la calidad de vida digamos, de la persona común de esta época, de cierta forma, se puede beneficiar de muchísimos lujos y de cuestiones inimaginables. O sea, es increíble, pero pues también es una realidad y se dio gracias a todos los que nos han precedido. Sí, sí, entonces como lo traigo un poco a la mesa entre paréntesis, porque lo que acabas de decir es bien importante. El primero darnos cuenta que realmente vivimos mejor que antes es un requisito para luego poder subrayar o realmente darle el valor a lo que acabas de decir, que el entender la importancia de dónde venimos y ya cada uno decida o haga este ejercicio de decir si está en crisis o no está en crisis, este honor o esta confianza, estas obligaciones, se las hemos transferido tal vez a instituciones y ha sido muy cómodo para nosotros dejarle esa responsabilidad a un tercero en vez de hacernos responsables nosotros de nuestras mismas palabras o de nuestro honor y de todo esto. Eh, Ajá. Vamos, es algo que sí es muy importante, y yo invito
a ti, y si después alguien ve esto, pues que también, ¿no? Que es algo interesante de cuestionarse, ¿no? Se me fue el pedo. Algo más iba a decir, pero bueno, no importa. El punto es el que al final es una pregunta. Es que me pusiste a volar la cabeza con esto que dijiste. Se me hace bien interesante. Sí, pues es que es algo que tienes que tener en mente. Bueno, al menos así se percibe en México, ¿no? Se percibe, o sea, a lo mejor también es reflejo de lo demás, pero si tú entiendes que no hay respeto a ciertos derechos que fundaron precisamente la generación de todos estos mecanismos, entonces, pues, o sea, ¿quién le quiere prestar a alguien que no se hace responsable de ciertas cosas o que Sí. no, Que se no hace más respeta? riesgoso. Exactamente. Se hace más riesgoso y por ende, y en consecuencia encarece el crédito, ¿no? Si hay más peligro de que no me pague, pues voy a buscar más beneficio para poder, en promedio, no salir de afectado, que es lo que al final termina haciendo. Hay un anuncio por ahí en Sí. YouTube que me sale mucho de que empieza diciendo, el crédito en México es caro porque, y Ah, ya. se empieza a aventar un rollo y entonces, finalmente es bien sencilla la No, respuesta. El y crédito en exacto. México es caro porque somos muy malos para pagar. Entonces, al final el número tiene que dar, ¿no? Si hay muchos que no pagan, pues tienen que pagar justos por pecadores, porque si no fuera, porque tiene que ser negocio, si no nadie presta, ¿no? Tengo entendido que ha habido precisamente el abuso de eso, así como lo dices. Bueno, yo por lo menos no te lo platicaría de forma muy personal. A mí no me gusta contraer una deuda porque eso implica una pérdida de la libertad a futuro en caso de que alguna eventualidad impida o dificulte la... O sea, simplemente es que si tú lo ves también, los que le dan crédito a otros los están sometiendo financiera y económicamente, al menos desde la perspectiva desde la que estoy observando. Sí. Entonces, si fuera de otra forma, o sea, vaya, fondos a fondo cero, pues entonces eso sería otro rollo, pero eso prácticamente no se da en México. Eso es un regalo, no es un crédito, ¿no? Exactamente, es correcto. Hay que lidiar con la naturaleza evidente. O sea, ya es más difícil porque realmente como todo se ha globalizado y el sistema de todos modos bancario hasta cierto punto se ha globalizado, nada, o sea, se me viene a la mente de alguna persona que haya pedido algo, una cantidad tal y que no la haya pagado y que se haya fugado. O muchas cosas que se hayan mal utilizado. Ese comercial, ya sé cuál dices, también a mí me lo mandan, pero no le hago caso. Lo escuché alguna vez y se me hizo muy curioso la cantidad de acrobacias que tiene que hacer el cuate para explicar algo tan sencillo Sí, como que sí, somos malos para pagar. Ya me acordé exacto. por qué te estaba empezando a decir esto. A lo que me habías llevado es que precisamente ahorita como estamos, o como quiero llegar a la parte de Bitcoin, que se trata de tener más libertad, la libertad y la responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Es decir, tener libertad necesitas asumir responsabilidad. Entonces, no puedes tener más de una o de otra, porque al final es lo mismo. Entre más libertad tienes, más responsable te tienes que hacer. En primer lugar, de ti mismo, y justo es lo que estabas ya ahorita complementando, ¿no? O sea, el meterte a un crédito, te estás echando encima más responsabilidad y sí te da libertad de poder hacer cosas con ese dinero que vas a recibir de ese crédito, pero va junto siempre las dos cosas porque es lo mismo. Que cuando lleguemos ya a la parte de Bitcoin, pues bueno, sí, tienes que hacerte responsable y nadie te va a cuidar tu dinero. Bueno, ya llegaremos a esa parte. No, eso me recordó mucho a alguien que cuando le comenté y le dije, oye, pero, o sea, le dije, ¿y tú me ayudas para hacer un cálculo de todo eso y de cómo va a salir? Porque yo le digo que al único compa al que él era a favor de lo que tú estás exponiendo, me decía, entre otras cosas, bueno, pero yo no te voy a decir por dónde le vayas, o sea, igual es como si pues si tú le vas a entrar, pues asume tu responsabilidad, como lo que acabas de decir. Sí, Que- sí, sí, aunque me refiero un poco a otra cosa, cuando llegamos a esa parte
las carteras o de los wallets y de la custodia. Va más relacionado a que nos han vendido que para nuestra protección hay que meter el dinero al banco porque nos lo van... un Sí, tercero es más apto para cuidar nuestro dinero que nosotros mismos. Que en muchas sí. cosas es cierto, o históricamente ha sido cierto, porque precisamente revolviendo otra vez la parte de la justicia, pues te lo pueden robar y todo. Entonces contar con una bóveda o alguien que se especialice en resguardar tu oro era valioso y vamos, necesario. Oye, a mí aquí me surge una pregunta que a la vez es muy interesante con lo que acabas de decir, o por lo menos desde el punto de vista de cómo lo enseñan las películas que promocionan mucho y glorifican de que las bóvedas y de que por tanta situación de difícil acceso y aún así con algunos escándalos históricos y todo, me resulta esta siguiente pregunta, o sea, ¿cómo se fue posible, cómo se pudo hacer también la transición de algo que es información en papel o en metal a algo que sea numérico y que esté de respaldo? Es decir, ¿cómo se llama la tecnología o cómo se llama, ese tipo de... Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de lo que le llaman el cripto y todo Ajá. eso, son precisamente, supuestamente, información precisamente encriptada que tiende a tener, o más bien se esperaría, a tener un respaldo, pero ahí nunca te dicen quién está detrás. Entonces, ¿qué rollo? ¿Qué es lo que aquí sí realmente habría y cómo originalmente fue capaz de algo que fue meramente metálico o meramente con un resguardo en cuestiones muy profundas, ahí debajo de, no sé, del Banco Central y de todas esas? ¿Cómo fue posible transitar también a registros informáticos donde ya la información digital tenía que tener el respaldo? Es decir, si aquí en este programa dice que son tantos, tienen que ser convertibles, por lo tanto, Ahora, a líquido, a lo que sea. En este caso, bueno, en la actualidad, a papel, nada. el dinero. Bueno, Exactamente. sí, pero el papel ¿O y el cuándo número surgió eso? en Porque una base de imagínate que datos creo que no es, tiene mucha diferencia. Bueno, o, a- sí o tiene a- o- diferencia, pero creo que yo veo en la percepción de la mayoría una igualdad en cuanto a que si tienes el dinero en el banco en un numerito, a que si tienes el dinero en efectivo. Incluso veo ya una preferencia hacia tener el dinero en un numerito en el banco que a tener los papelitos debajo del colchón. No, pero también, y sí, a la vez me refiero también al hecho de que entonces eso hace capaz de que la persona que podía, por decir, tener mucha astucia informática, podía alterar el número de una cuenta y después cambiarlo a líquido y entonces enriquecerse. O sea, digo, Pues bueno, sí, la falsificación del dinero ha sido Ajá. este, todo parte de la historia del papel moneda. Sí, es lo que te digo, pero entonces, y en digital no, es lógicamente o técnicamente posible o sí está muy, muy cabrón, porque también las películas siempre son muy hollywoodenses en todos estos temas y precisamente se me ocurrió eso, ¿no? De que alguien que tuviera una pinche, Sí. Sí, en como yo los no bancos sé. es posible, claro, claro, es posible modificar el número con mucho mayor facilidad en un banco O, que en un sistema de blockchain, porque en la blockchain sí se vuelve imposible hacer una modificación es lo que te... una vez que se Ajá, haya hecho el bloque. ajá. Exacto, o sea Entonces, que el, pero el, creo que el- respondiendo a donde iba tu pregunta era, ¿por qué se necesitó o qué necesitó suceder para que exacto, cambiáramos nuestro oro por papelitos? Y yo creo que la ajá, respuesta inicial es porque es práctico, porque el oro es impráctico y es muy difícil
de protegerlo, vamos, está más expuesto a la delincuencia, ¿no? O sea, si tú vas con tu carroza, pensando en películas, ¿no? Iba la carroza con el carro de dinero, con el oro y las joyas, era un target muy apetecible para la delincuencia. Entonces esa necesidad de resguardarlo justo en las cajas fuertes y la practicidad de que en vez de estar cargando algo pesado, sea un papel que tenga esa posibilidad de intercambiarlo después o tener esa idea de que lo ibas a intercambiar por oro. Fue el inicio y después, pues bueno, tenemos la decomisación del oro, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos en 1930 no, 1920, a finales de 1920, principios de 1930, se dio la decomisación del oro, es decir, pasaron a decomisarle el oro a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos estadounidenses. Entonces en ese momento pues ya no se convirtió en una cuestión de gusto, sino de que pues te lo pasaron a quitar. Pero sí inició por la practicidad. Si hubiera sido de golpe la decomisación, cuando no hubiera habido adopción previa del papel, no hubiera sido posible. Se fue dando las circunstancias para poder llegar a esa decomisación.